de lo más vil, levante el Señor. Primera de Corintios 1, versículo 28. Y vamos a leer la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: y de lo vil del mundo y lo que menospreciado escogió Dios y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Cuántos decimos amén? Con este versículo iniciamos este tema de lo más vil, levante el Señor. Aquí nos va a decir, aquí dice escogió, sí, pero vamos a ver qué fue lo que hizo para que nosotros estuviéramos o nos levantáramos de la condición que estábamos, porque a final de mes o en Mujeres vamos a estar hablando de una historia de un personaje llamado Mefiboset, que muchos de ustedes ya lo conocen, ¿sí? Entonces, ahí tiene mucho que ver, porque Mefiboset era una persona lisiada y él no se podía levantar. Entonces, nosotros, sin Cristo, antes de que estuviéramos en Cristo, usted y yo éramos viles. ¿Sí sabe eso? Yo investigué sobre la palabra vil en la cuestión bíblica, ¿sí? Y estaba viendo estas versiones y dice que la palabra vil es indigno, que puede ser indigno, para que lo anote si quiere, indigno, despreciado. También significa lo más bajo, sin valor, muy poco estimado, sin gloria. Fíjense todas esas cosas. Vemos aquí esto, hermanos, que la palabra vil, por eso no entiende el canto de aquel salmista: me haré más vil por causa de Jehová. Yo siempre tenía esa duda cuando yo me convertí, decía, ¿por qué cantan así? ¿Por qué se autodenominan viles? ¿Por qué se dicen siervos inútiles? Y ahí en mi Facebook yo digo, sierva inútil. Así me autodenomino yo, como una sierva inútil. Porque lo que hago es lo que me corresponde hacer, ¿sí? Es lo que tengo que hacer, es mi chamba, ¿sí? Entonces, nosotros teníamos una condición de viles. En Romanos 3:23, ¿quién no lo quiere leer? Dice ahí en el 21, si leemos el contexto, tiene un título. ¿Qué dice el título? La justicia es por medio de la fe. Y hemos estado hablando todo el mes pasado de la fe, ¿se acuerdan? Que para ver milagros necesitábamos activar la fe. Y que la fe había venido a través de ¿quién? De Dios, porque es un don de Dios, no es de nosotros, para que nadie se gloríe, sino que es un don de Dios y es algo que Dios nos dio y que teníamos que pedir más fe. Que la fe, la porción de fe, porque a todos nos dieron una porción de fe. ¿Cuántos dicen amén? Que esa porción de fe que se nos dio se tenía que aumentar y que nosotros teníamos que activarla para poder ver los milagros de Dios. Amén. Entonces vemos, hermanos, cómo es que dice ahí en Romanos 3, en el 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios, hermanos? Jesucristo, el Hijo de Dios, dice, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo. Dice, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos habíamos nacido, como dicen, con el pecado original. Aquí nadie nació salvo, o alguien nació salvo aquí. Porque tenemos un concepto bien erróneo que dice, yo vengo de cuna cristiana. ¿Sí? Y creen que venir de cuna cristiana es ser salvo. No, a lo mejor naciste en una familia cristiana. Eso es lo que se dice. Nacer de una familia cristiana, mas no quiere decir que tú seas salvo. ¿Me explico? La salvación es personal. La salvación viene por la fe, ¿quién? En Jesucristo. Yo no puedo decir que mis hijas son salvas. Ellas tienen que reconocer que el Señor Jesucristo es su Señor y Salvador. Amén. Ellas solas. Ellas tienen que declarar que el Señor Jesús es su Señor y Salvador de sus almas. Después dice en el 24, siendo que justificados como gratuitamente por su gracia mediante la redención. ¿Qué es la redención? El perdón de pecados, ¿sí?
que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, nosotros fuimos justificados por la fe ¿en quién? En Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, todos aquí, por cuanto todos habíamos pecado, ninguno se merecía el cielo, ¿verdad que no? Nadie de aquí nos merecíamos el cielo, nadie de aquí teníamos ni íbamos a poder ver la gloria de Dios. Pero fue por la fe en Jesucristo que usted y yo hoy tenemos parte y entrada en el reino de los cielos, por la fe en el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, nuestra condición era vil, hermanos. Estábamos en vileza, vivíamos vilmente, vivíamos, como dice aquí, vivíamos a lo mejor indignos. Estábamos viviendo en lo más bajo, no teníamos valor, hermano, no nos dábamos el valor que teníamos nosotros como seres humanos. Yo se lo puedo decir en lo personal, yo no me daba el valor que yo tengo como persona, ¿sí? No me valoraba como Dios me valora y me ve a mí. Entonces, cuando ya nosotros llegamos a los pies del Maestro, Él nos quita la venda de los ojos y nos enseña a amarnos, ¿verdad? Otra de las cosas ahorita es que me dio un jalón de orejas en mi salud, a ver, cuídese más. Cuídese el templo, ¿verdad? Y dije, bueno, Señor, está bien, lo acepto. Sí, ¿por qué? Porque todo, dice la palabra de Dios, que Dios a quien ama, reprende, nos suena, nos regaña, nos llama la atención, nos exhorta, nos dice, hey, todo anda bien, pero ¿qué ocurre con tu salud? ¿Verdad? Todo anda bien, pero ¿qué anda con tu corazón? Todo anda bien, pero fíjate lo que está saliendo de tu boca. Mira, todo anda bien, pero mira, suelta ese perdón. Y entonces Dios siempre nos está llamando de alguna forma a nuestra atención. Amén. Porque nos ama, porque quiere que permanezcamos en Él. Después dice, ahí en Efesios 5:8, necesitamos entender la naturaleza pasada que teníamos. Lo viles que éramos antes, de dónde nos sacó el Señor, esa condición en la que estábamos. Amén. ¿Está hablando de qué? De otro tiempo. Ahorita estamos en el tiempo presente en el cual hemos recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, y usted y yo estamos caminando creyendo que somos salvos, ¿verdad? Ahora, para creer que somos salvos tiene que haber una prueba, tiene que haber evidencias, ¿verdad? Nuestra vida tiene que tener un cambio, porque dice que en otro tiempo, antes, usted y yo, ¿qué dice? Estábamos en tinieblas, es más, éramos tinieblas, dice, en otro tiempo erais tinieblas, o sea, antes de que estuvieran en Cristo o estuviéramos en Cristo, éramos tinieblas. Podíamos nosotros salir en las tinieblas y nos confundíamos, andábamos con loquinos. Pero hoy en día somos luciérnagas, brillamos con esa luz de Jesús. Entonces, si usted y yo salimos ahorita ahí a las tinieblas, vamos a brillar porque nosotros ya tenemos la luz de Jesús. Ya no nos mezclamos. Dice, ¿qué comunión tienen la luz con las tinieblas? Ya no hay comunión. Entonces, si nosotros leemos el contexto aquí en Efesios 5:8, vamos también a leerlo un poquito más, en versículo 1, dice, andar como hijos ¿de qué? De luz. ¿Por qué? Porque en otro tiempo éramos tinieblas, ¿verdad que sí? Ya no somos tinieblas, ya no pertenecemos a las tinieblas, ahora somos hijos de luz. Yo recuerdo que cuando anduve en mi etapa de emo, luego de dark, todo mi cuarto era negro y tenía todo tapizado, pero así, y todo escrito, y con graffiti, póster y todos los cristales de un ventanal que yo tenía en mi cuarto, que daba para... Mi mamá se enojaba bastante porque era un ventanal gigantesco donde corría toda la ventana y yo salía y se veía para el patio, pues se veía para las canchas de ahí, de ¿viste? Y todo lo tapicé con engrudo y pegaba y los cristales, y yo, no quiero que entre luz. Quería estar siempre en oscuridad porque eran bien darks. Sí, aparte que de alguna manera siempre sufría de migrañas y yo no podía ver la luz. Entonces era como
como que me iba bien, ¿no? La migraña era como que parte de mí ya, porque la migraña no me dejaba ver luz. Y yo pues bien padre, porque yo quería estar en la oscuridad. Entonces yo antes estaba en tinieblas. Dice aquí, ser pues imitadores de Dios. ¿Cuántos somos imitadores de Dios? Amén. ¿Sí somos imitadores de Dios o de quién somos imitadores? ¿Del mundo, de algún artista, de algún futbolista, de Dios? De Dios. Somos imitadores de Dios. Yo antes en el antro era imitadora de artista, ¿no? ¿Cuántos les ha pasado eso? ¿Cuántos han cantado en el karaoke? ¿Sí? Y de repente queríamos jugar cantar en el karaoke como la artista. Entonces se nos daba fácil. Desde niña yo era imitadora. Siempre andaba imitando a Verónica Castro en Mala Noche, en aquellos programas de antes, Gloria Beltrán, y estaba niña, yo desde niña andaba imitando a artistas. Siempre se me dio. Pero hoy veo aquí dice ser imitadores. Dios quiere que lo imitemos a Él. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Dice ser imitadores de Dios como hijos amados y andar como hermanos en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dice, escucha esto, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros. ¿Sabe algo? Yo recuerdo en una ocasión también leyendo esto y la palabra se hace reja, ¿sabe? No sé si cuando a usted le pasa que está en algún lugar y te viene un versículo a la memoria y dices, por eso dices. Yo recuerdo que me topé con personas de mi pasado y me decían, ¿te acuerdas cuando andábamos allá? Hombre, sí, que no sé qué. Y de repente ya me estaban diciendo como me decían antes y yo, caray, ya como que ya entré en el tren. Y ya me salí y dije, no, yo ya no soy esa persona. Y dije, no, pues verdad, eso era antes, hoy yo soy una nueva criatura, ¿verdad? Qué padre lo que vivimos, pero hasta ahí. ¿Por qué? Porque de alguna manera te sumerges, entras en el ambiente y empiezas a invitar y no te das cuenta cuando ya estás sumergido otra vez en ese mismo ambiente. Y dice ahí que no se nombre entre vosotros, o sea, tratar de no sacar las cosas del pasado al presente como algo de que gloriarse. ¿Me explico? Si usted va a hablar algo de su pasado es para dar testimonio que Dios lo libró de ahí. Amén. No para estar enorgullecidos de lo que fuimos, porque no podemos estar orgullosos. Yo no puedo estar orgullosa de que estuve en la hechicería. ¿Me explico? Si yo te cuento algo es para que sepas que hay poder en el nombre del Señor Jesucristo y que rompe las cadenas y que te quita de la esclavitud de esto. Pero no dice, no se nombre ni aún esto. Después dice, como conviene a santos. Después dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni qué, ni groserías que no convienen, sino antes, ¿qué, hermanos? Acciones de gracias. Los lunes, cuando decimos la oración, decimos unos antes. Yo quiero dar acción de gracias. Hoy no voy a pedir oración, yo quiero dar acciones de gracias porque Dios ha sido bueno, Dios me ha suplido, Dios me sanó, Dios me llevó y me trajo con bien. Amén. Por eso dice aquí que demos acciones de gracias. Después dice en el 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hermanos, es bien peligroso que nosotros no entendamos esta porción de la palabra, porque de alguna manera aquí no dice tal cual vil, pero dice inmundo, dice fornicario, idólatra, y de alguna manera dice vil ahí. Era la condición en la cual nosotros estábamos antes. Eran cosas que practicábamos antes, porque ya no lo practicamos. Si llegamos a caer en esto, usted se levanta, le pide perdón a Dios, sale de ese hoyo y dice, Señor, perdóname, caí, pero yo me voy a levantar, porque dice tu palabra, que si 7 veces cae el justo, 7 veces es levantado por la misericordia de Dios. Usted no va a permanecer ahí, ¿verdad que no? Usted se va a levantar. Después dice en el 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas que vienen, hermanos, la ira de Dios. Si se enoja Dios, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Dice, y no seáis pues partícipes con ellos. O sea, no te juntes, diría el Chavo del 8, la Chilindrina, no te juntes con la chusma,
¿verdad? Ya nosotros ya salimos de ese ambiente, ya salimos de esa situación que para nosotros era difícil. Para mí era difícil, yo no puedo andarme juntando. Es más, hermanos, soy bien exagerado, pero yo estoy en una casa o en algún lugar y está la tele y está mi sala con los horóscopos, yo me voy, de verdad. O sea, a lo mejor se me dice, ay, pues qué débil. Trato de no contaminarme, ¿saben? Hay muchas cosas en las que yo trato de no contaminarme porque yo sé que muchas áreas en las cuales yo pude ser débil y yo huyo. A lo mejor me veo cobarde, pero soy inteligente porque sabio, ve venir el peligro y huye. Pero el necio dice que ve venir el peligro y se queda a ver qué pasa. Entonces yo trato de irme porque yo conocí mi condición vil. Yo sé qué cosas a mí me van a poder hacer quedarme ahí y a lo mejor me vuelvo a buscar. ¿Sí? A buscar. Entonces yo por eso digo, no, ni una. ¿Sí? Porque a veces dicen, ay, pues una no es ninguna. Para mí no, mira eso, ¿verdad? Entonces huyo. Después dice en el 8, Dios nos confronta y dice, porque en otro tiempo eras tinieblas. Más ahora aquí, hermanos, ¿qué somos? Luz en el Señor, andar como hijos de ¿qué? Hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Amén. Nuestra condición vil de antes nos llevó a hacer muchas cosas. Yo la verdad, les soy sincera, soy una persona que está arrepentida de muchas cosas que hizo. Que me hubiese gustado no haber hecho muchas cosas, la verdad. Aunque yo ya sé que Cristo me perdonó, que me hizo nueva criatura, que yo ya soy delante del Señor justificada, a mí me hubiese gustado no haber hecho algunas cosas, la verdad. Yo veo en mi cuerpo y digo, hay cosas que no me hubiese gustado hacerme, que permití que pasara en mi cuerpo. No solamente estoy hablando de los tatuajes, ¿sabe? Cosas que permití que pasaran en mi cuerpo. Y eso, a mí a veces los pensamientos me quieren perturbar. Y yo digo, ay no, ¿verdad? Entonces digo, Señor, recuérdame, Señor, quién soy. Yo soy luz, yo soy la sal de la tierra, y empiezo a declarar la palabra. Hágalo cuando usted se sienta así, cuando de repente el enemigo quiera traerle esa condición vil, usted declare quién es. ¿Qué somos, hermanos? ¿Qué dice la Biblia que somos? Díganme algo que somos. Pueblo escogido. Pueblo escogido. Hijos de Dios. Nuevas criaturas. ¿Cómo? Real sacerdocio. Embajadores de Cristo. Nación santa. La sal de la tierra, ahorita lo dijimos. La luz del mundo. Reyes y sacerdotes. Coherederos del reino de los cielos. Con Cristo Jesús, porque Él es el heredero primero. ¿Sí? Nosotros, Dios nos ha establecido aquí con poder y autoridad, pero necesitamos estar declarando la palabra. Amén. ¿Para qué? Para que cuando vengan aquellos pensamientos, por eso Romano lo dice, ¿verdad? Que se han renovado nuestros pensamientos, que no nos quedemos con las cosas pasadas. Pues cuando vienen esos pensamientos y de repente me quieren otra vez perturbar, yo digo, no, yo soy salva, yo fui lavada, fui justificada, me puso vestiduras limpias, delante del Señor soy justificada, soy amada, como aquel canto, soy amada, creada para ser amada. ¿Sí lo han escuchado? ¿Ese? Está bien bonito ese canto. A mí me gusta escucharlo cuando me siento así y empiezo a declarar y empiezo a profetizar quién soy yo delante del Señor. No lo que dice el mundo que fui, sino lo que dice Dios que soy hoy. Amén. Amén. Después dice ahí mismo en el 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Y qué te dice en el 11? Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas. Esto lo vimos mucho en octubre y es uno de los versículos que más se citan en el mes de octubre, cuando te dicen que no participes en el Halloween o que no participes en eventos así del Día de Muertos y estas cosas, ¿no? Pero yo creo que esto es todo el año. Participar en las obras infructuosas de las tinieblas, dice infructuoso es que no da fruto. Entonces yo no
puedo estar participando en un evento o en algo que no me va a dar fruto, ¿sí? Que no va a dar un buen fruto, a lo mejor va a dar fruto malo. Entonces yo tengo aún así que meditar en qué voy a participar yo, qué voy a hacer en mi vida, de qué voy a ser yo partícipe, porque no le estoy hablando de un concurso, estoy hablando de ser partícipe tanto en palabra, tanto en pensamiento, en acción, ¿sí? ¿En qué estamos siendo partícipes? Nuestra naturaleza de vil ya no está, la vileza de nuestra vida ya no está, éramos eso sí. Y nos está presentando Dios lo que éramos. ¿Para qué? Para entender el por qué usted y yo vamos a estar sentados en la mesa. ¿Amén? ¿Cuántos van a las bodas? ¿Sí, nada más dos? ¿Cuántos vamos a las bodas del Cordero? Aleluya. Aleluya. Dice ahí en 2 de Samuel, capítulo 6. 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 12, y dice, tiene un título, dice, David trae el arca a Jerusalén. ¿Se acuerdan qué era el arca? ¿Se acuerdan que era el arca? No es el arca de Noé. El arca del pacto, pero en realidad es que la presencia de Dios. Esa es lo que se refiere al arca. ¿Sí? Hoy en día, como dice el canto, que me gusta mucho, el arca está aquí, el arca está aquí, y lo creo. Su presencia está en mí, su presencia está en mí. Su presencia está en mí y lo creo. ¿Sí? El arca está aquí. La presencia de Dios ya no está literal así como estaba, sino que ahora la presencia del arca se ha movido aquí adentro. Amén. Entonces dice, en el 12, fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom. ¿Cuántos han estudiado esa historia? Está hermosa, ¿verdad? La historia de Obed-Edom dice, y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obed-Edom, a la ciudad de David, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba. ¿Qué hacía David, hermanos? Danzaba. ¿Cuántos han danzado para el Señor aquí? Amén. Es bien bonito, ¿verdad? Andar danzando para el Señor. Dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido como, hermanos, con un efod de lino. ¿Sí? Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Entonces vemos aquí a un David que estaba vestido primero ¿con qué? Con un efod de lino. Usted sabe que el sacerdote se ponía aquellos efods, ¿verdad? Pero David se puso este efod y dice que estaba vestido así. Y dice en el 16, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. ¿Qué hizo? Le menospreció. ¿Quién era Mical? La esposa, ¿sí? La hija de Saúl. Dice, y metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Amén. ¿Hasta ahí estamos? Amén. Dice, y volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera, porque se había quitado aquel efod, ¿verdad? Se había quitado sus vestiduras, ¿verdad? Y ella le estaba reclamando, y le estaba diciendo que cómo era posible que se hubiera vestido, ¿cómo le dice aquí? Que le dice como un cualquiera.
Sí, dice también en su Biblia. Se descubre sin decoro un cualquiera. Sin decoro un cualquiera, o sea, le llamó cualquiera. Y entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para construirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, ¿qué dice? Danzaré delante de Jehová, y aunque, ¿qué dice ahí? Y aún me haré como más vil. ¿Cómo se va a hacer? Más menospreciado, más bajo para la gente, para ella, para Mical, para los que pensaron lo que quisieran de David, ¿verdad? Por lo que él había hecho. Dice: y seré bajo a tus ojos, ¿pero qué? Seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Después dice, vamos a ir al Salmo 113, por favor. Ese es un salmo que estuvimos viendo, hermanos, el lunes, que fue un salmo muy bonito. Yo le decía al Señor, ¿qué voy a compartir? ¿Qué voy a compartir? Y me dijo el Salmo 113. Vamos a leerlo, Salmo 113. Vamos a leer el 7 y luego vamos a ver todo el contexto. ¿Qué le parece? Qué bonito, ¿verdad? Dice: él levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar. Vamos ahora. Por eso quería yo ponerle de lo más vil: levanta el Señor. ¿Se acuerdan que el primer versículo que vimos en Corintios era que escogió Dios? Pero aquí dice que en el versículo 7, él levanta del polvo al pobre y al que menesteroso alza del muladar. Ahora, ¿alguien tiene otra versión? Porque hay varias versiones con cosas diferentes. Porque en otras dice del basurero. En una versión que yo leí, creo que era, pastor, si me buscas Nueva Traducción Viviente o Nueva Versión Internacional, creo que por ahí decía basurero. Dice que de ahí levanta, de ahí saca. ¿A quién? Al vil, ¿verdad que sí? Está diciendo. Entonces Dios de lo más vil levanta el Señor. ¿Para qué? Para irnos, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Ahora, quiero leerte en esta versión que me gustó mucho, que está preciosa. Déjenme se lo leo porque sí lo vi aquí ahorita y se lo voy a leer esto. Dice: alabado en el versículo 1, usted lo está leyendo en Reina Valera, ¿verdad que sí? Alabado sea el Señor, sí, alábenle, oh siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ¿cuándo? Ahora y para siempre. En todas partes del oriente alaben el nombre del Señor. Él está por encima de las naciones. Su gloria es más alta que los cielos. ¿Quién puede compararse con el Señor nuestro Dios, quien está entronizado en las alturas? Él se inclina para mirar el cielo y la tierra. Levanta del polvo a los pobres y a los necesitados del basurero. Aquí era donde yo les estaba diciendo. Dice: ¿a quiénes? A los necesitados del basurero. Los pone entre príncipes, incluso entre príncipes de su propio pueblo. A la mujer sin hijos le da una familia y la transforma en una madre feliz. Alabado sea el Señor. Qué hermosa palabra, ¿verdad? Que si me gustó esta. Vemos aquí entonces que el Señor, lo más vil que hace, lo levanta, no lo deja tirado, lo restaura, lo lava, porque dice que lo saca del estiércol, del muladar, del basurero, y a muchos como a mí nos sacó de ahí. ¿Sí? De ahí nos sacó el Señor, nos trajo de las tinieblas a su preciosa luz admirable. Entonces yo cada vez que me acuerdo de esto, porque el Señor nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable, eso tiene un gran peso.
¿Por qué? Porque no solamente es decirlo por decirlo, es acordarte de dónde nos trajo el Señor. Y que tenemos que estar valorando de dónde nos sacó. Porque bien pudimos quedarnos allá. Bien pudimos hoy en día todavía, a estas fechas, estar ahí como muchos ahorita están en un muladar, ¿saben? Ahorita muchos están en el estiércol. Ahorita muchos están en el basurero. Y yo bendigo el nombre de Dios. Porque pensó en nosotros. Porque a lo mejor somos pocos, pero pensó en nosotros. Podemos darle gloria porque una silla está ocupada por ti. Amén. Confiando que las demás sillas un día estarán llenas. Y que los que ya fueron alcanzados tienen que ser como aquel leproso solo que regresó a darle gracias. Porque Cristo viene pronto y nos necesita encontrar en casa. Porque la mesa está a punto de servirse. Está casi a punto de salir el banquete. Por eso cuando Dios puso este tema del mes, dije, Señor, yo no sé qué usted tiene preparado, pero yo quiero estar en esa mesa. Yo no quiero perderme la cena. En lo espiritual. Yo quiero estar en el banquete, en la fiesta de Dios. Yo no quiero que el Señor pase lista y diga, a ver, invitados, Karina Ruiz, ¿dónde anda? No vino, Señor. ¿Cómo no? No, estaba muy ocupada. Qué lástima. Qué lástima. Porque el hombre ahí estaba. ¿Sabe algo? Cuando a las 10 vírgenes se les dio la invitación, el Señor pensaba en las 10 vírgenes para que se salvaran. ¿Alguien dice amén? No pensaba en 5 sensatas, pensó aún en las insensatas. Y en la lista, cuando ella se hace lista, a lo mejor no vamos a estar. Sí, muchos no van a estar. Por eso tenemos que meditar cómo está nuestra vida ahorita. Que tan bien estamos delante del Señor. Nos mencionó en la garganta. Pero la emoción de saber que hay una lista, que Dios tiene nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Pero así como Él quitó las ramas verdaderas y nos incrustó a nosotros, dice que si a Él le place, va a quitar las incrustadas y va a poner a las verdaderas. ¿Sabe algo? Eso me aterra. Por eso comprendí que la salvación sí se puede perder. Yo había crecido en una doctrina, hermanos, y se lo digo delante del Señor y de todos ustedes, en la cual yo me juraban en la iglesia donde yo crecí, que no era de mi pastor. Sí, la primera que yo fui me decían que la salvación no se perdía. Por más que tú hicieras 1000 cosas, por más pecados presentes, pasados y futuros que tuvieras, que Cristo ya había pagado todo por ti. Y sabe algo, eso le da a uno permiso, de alguna manera. Nos vuelve permisivos. Pero en el transcurso de los pasos de los años y del caminar con mi Señor, me dan cuenta que sí se puede perder. Y se lo digo con temor y temor. No me importa que me critique por dar esta doctrina, pero yo tengo que decirlo, que la salvación se puede perder. Tenemos que estar firmes para que nuestro nombre no sea borrado, para que sigamos ahí inscritos. ¿Cuántos quieren estar ahí su nombre? En esa lista. Yo anhelo que mi nombre esté ahí, pero también el de mi familia. Yo quisiera que todos completos estuvieran ahí. Ese es mi anhelo, esa es mi oración. Y mientras yo viva, de mi boca seguirá saliendo el ven a la iglesia. Te invito a la iglesia. No faltes este domingo. Dios tiene algo para ti. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que de su boca también, ¿verdad? Hay un siempre. Dios tiene la respuesta para ti. Dios tiene el poder de levantarte. Dios te puede sanar. Dios puede restaurarte. Dios te va a saldar esa deuda. Dios va a ver por ti. ¿Alguien dice amén? Amén. Porque conocemos al Dios al que servimos. Sí, sí. Aleluya. Dice
En Efesios capítulo 2, 1, 7, del 1 al 7, ¿quién me lo quiere leer? Está larguito. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Amén. Ahí en el 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Hermanos, vemos aquí en Efesios que vuelve a hablar de que estábamos en otro tiempo, vuelve a decir esta palabra, en otro tiempo ustedes, esto, ¿verdad? Les hace hincapié. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en tiempo pasado. ¿Cuánto es el tiempo pasado? No éramos salvos, pero hoy en presente somos salvos. Y estamos esperando la promesa de que Jesucristo va a regresar por su iglesia. Amén. Porque va a regresar por su iglesia. ¿Sí lo creen? Yo sí creo que Jesucristo viene por su iglesia. Creo lo que dice la palabra. Lo creo firmemente. Dice que en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente. Volvemos a que éramos imitadores del mundo. Imitadores de las personas, imitadores de los cristianos, imitadores de las personas con las que nos juntábamos. Hacíamos lo mismo. Por eso le digo yo que en mi vida fui rockera, metalera, hippie, naquera, de todo, bruja, de todo. Yo trataba de buscar aquí, allá, ¿qué soy yo? ¿Verdad? Trataba del hinduismo, ahí andaba yo practicando todo, yo quería saber qué era, trataba de encontrar mi yo. Y hoy en día hay tantas cosas que te andan queriendo confundir, que te dicen, vas a encontrar tu yo interno, ¿verdad? Y te empiezan con ondas mafufas y que retiros espirituales y que te tomes hierbas y que cosas y que ahí te vas a entrar en un viaje astral y puras tonterías y tarugadas que nada más dejan a la gente más mala. El único que nos puede cambiar por completo es Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Siempre les digo que recuerdo que cuando yo empecé a ir a la iglesia me decían, no hombre, Karina, ya te lavaron la cabezota. Le dije, no, me lavaron completita. Cristo me lavó completa. Soy nueva criatura. Y no me importaba que me dijeran aleluya, de todo me decían. Santa Karina, de todo. Y yo al principio me enojaba porque no entendía. ¿Cuál era el versículo de hace qué? ¿Un año? Porque el hombre natural, ¿qué era? ¿Pero cuál era la cita? 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se hace discernir espiritualmente. En otro tiempo éramos naturales, ¿sí? Ahora somos sobrenaturales. Amén. Caminamos en lo sobrenatural. Ya no somos viles. Pero ¿sabe algo? El salmista decía, me haré más vil, porque él estaba hablando de humillarse ante todos, despojarse de sus ropas de rey,
¿verdad? Y danzarle al Señor, y no le importaba que lo estuvieran criticando, murmurando. Él estaba danzando, él se estaba gozando. Yo le decía a José, yo quiero un día danzar, dame chance. Pero ahorita no, porque me voy a morir. Pero yo quiero danzarle, aunque sea bajo impacto. Una lenta por merece. Pero quisiera yo danzar, siempre he querido danzar. ¿Por qué? Porque es una de las cosas que a mí me gusta mucho. ¿Sí? Cuando aprovecho, y a veces puedo estar ahí, a veces me dan ganas de levantar los zapatos y estar así gozándome en la presencia de Dios. Aprovechemos los tiempos, porque los días se acortan, hermanos. Ya mero nos vamos. Amén. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Entonces, ¿cuál era nuestra condición? Tinieblas, ¿verdad que sí? Estábamos en tinieblas, éramos tinieblas, dice, erais tinieblas. O sea, no solamente vivíamos en tinieblas, éramos tinieblas. Entonces, esa es una pregunta que yo le hago y que quiero que entiendan. ¿Qué era usted antes de Cristo? Tinieblas. Vivíamos en lo vil, vivíamos como la situación del hijo pródigo que estaba comiendo de las algarrobas, ¿se acuerdan? Estaba comiendo y decía, los trabajadores de mi padre comen mejor que yo, no es posible que yo esté aquí. Recordó dónde era su lugar. Amén. O sea, si alguien se ha apartado del Señor, el Señor te dice, regresa. Te sigo esperando. Quiero restaurarte. Quiero levantarte. Quiero sanarte. Quiero purificarte. Quiero cambiarte las vestiduras. Porque te vas a sentar a la mesa. ¿Alguien dice amén? Amén. Dice en el 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Por eso es que usted y yo no tenemos por inmunda la sangre preciosa del Cordero de Dios, sino que valoramos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y no jugamos con la salvación, ¿sí? Porque podemos caer de ella, podemos caer de la gracia. Aleluya. Dice en Primera de Juan, capítulo 4, 19, ¿quién lo lee? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Por qué amamos a Dios, hermanos? Porque Él nos amó primero. Yo, si a mí me hubieran dicho, oye, si tienes que amar a Dios, no sé cómo, pero yo entiendo que como Él me amó primero, yo lo amo por eso a Él. Me amó aún siendo una vil pecadora. Dio su vida por mí en la cruz, aún sabiendas que pude haberle dicho que no. ¿Sí? Cuando tocó a la puerta de mi vida, pude haberle dicho, no, ahorita no estoy, ¿verdad? Él sabía lo que yo iba a hacer. Y sabía Jesús que muchos hoy en día no le iban a recibir. Y aún así, nos amó primero. Decidió dar su vida por todo el mundo. ¿Por quién? Por todo el mundo. Porque dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué dice San Juan 14:6? Respondió Jesús, que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero Él dice, Él se presenta, yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida. Y aclara,
nadie viene al Padre si no es por mí. O sea que a través de Jesucristo, Él es la puerta, siempre les he dicho. Jesús es la puerta y por Él ya. Cuando el Señor me daba el canto de regresa, me decía, voy pronto. Por eso escribí, el camino está a la puerta, Él te quiere hablar a ti. Escucho una voz decirme a mí, regresa, regresa. Escucha la voz hablarte a ti, regresa, regresa. ¿Sí? El Señor quiere que regresemos a Él, de donde andamos. Si nos fuimos otra vez al muladar, si nos fuimos otra vez al basurero, si nos volvimos a meter a lugares donde no teníamos que estar, lugares de perdición, te dice, hey, salte de ahí, porque vengo pronto. Señor, no puedo. Levanta tu mano, saca tu mano y dile, Señor, sácame del pozo cenagoso. Sácame, Señor. Aquí estoy, no puedo. Ya me agarraron los vicios otra vez. Ya me agarró el pecado otra vez. Ya otra vez me tiene presa ese pecado. Sácame, Señor, porque solamente tú puedes hacerlo. Y Él lo hace. Él te puede sacar de ese pozo, de ese muladar. Solo Él tiene el poder. Solo Él. Yo le compartí a una amiga mía que quiero mucho, que es amiga de mi infancia, que ahorita tiene a su niño en un anexo. Yo le decía a mi amiga, cuando salga, tráelo a la iglesia. Porque solamente de su mano Él va a poder. No hay más. De su mano se pueden todas las cosas. Él en la respuesta le decía, y yo estoy orando por el hijo de mi amiga, porque sé que Dios tiene poder. Amén. Terminamos con Hebreos 4:16, hermanos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén, aleluya. Fíjese lo que dice aquí. ¿Qué nos dice el Señor para terminar con esto? Acerquémonos pues como hermanos. Confiadamente. No dice que con temor, ¿verdad? Que te acerques. No te dice que te acerques con culpa, ¿verdad que no? Porque culpa ya la venimos cargando. Él ya sabe la culpa que traemos. ¿Me explico? Él quiere que te acerques confiadamente. Porque Él te puede ayudar. Porque Él conoce tus debilidades. Él conoce lo que tú estás viviendo. ¿Qué cosas no has podido dejar? ¿Qué cosas son las que te están haciendo regresar al mundo? ¿Qué cosas son las que te tienen tal vez, no en el mundo, pero estancado en la vida espiritual? Que sientes que no avanzas, que sientes que no avanzas. ¿Qué es? Que tal vez hay cosas aún en tu corazón, en tu mente, que hay cosas que tú dices, es que he tratado de dejar esto, no he podido, y no he podido, y no he podido, y no he podido. En Cristo dice la palabra, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada que tú no puedas hacer. No hay nada que el Señor no pueda librarte. No hay ninguna atadura que el Señor no pueda romper.